Hola, ¿qué tal? Debido a que muchos usuarios tienen problemas para descargar el SSTCGO, voy a hacerles un pequeño tutorial para registrarse y descargarlo. Lo primero, obviamente, es entrar a nuestro sitio web, que es sstcgo.com.ar. Sean pacientes, el sitio está medio lento porque lo estamos hosteando nosotros, bien casero. Entonces acá entramos al sitio. Vemos que tiene varias novedades, varios artículos. Habría que releer todo para entender bien el juego. Las cosas más importantes están en el rectángulo este, que es noticias destacadas. En este caso está hablando de la nueva expansión. De todas maneras, lo que les voy a explicar ahora es cómo registrarse para poder descargar el juego. Acá vemos que dice tu cuenta y dice registro. Bueno, en la barra lateral. Va a tardar un poco en activarse, justamente por los comentarios del sitio web. Lo estamos hosteando nosotros y está más lento. Bueno, le damos a registro. Esperamos que cargue. Ahora que entramos al registro de usuario, nos pide un nick, un nickname, nombre de usuario, la contraseña. Por favor, traten de que sea una contraseña que se acuerden. La repetimos, ponemos un email obviamente válido, como piden la mayoría de los sitios. Se enviará un mail para confirmar que esa dirección existe. Y es muy importante esto. A veces el mail llega a la casilla, a la de spam, o que sería correo basura. Por favor, revisar si no está ahí cuando lo enviemos nuestro registro, porque a veces se va hacia spam y piensan que no les llegó el mail. Leemos un poco de términos y condiciones. Deberían leerse todo. Y una vez que leyeron todo el contrato, lo aceptan. Si están de acuerdo, claro está. Bueno, entramos a... ponemos el código para evitar bots. Confirmamos y mandamos todo el registro. Acá nos está diciendo que revisemos spam por las dudas y que el mail ya lo envió. Así que en consecuencia nos mandamos a nuestra mail, ¿sí? A la casilla de entrada. Actualizamos en este caso. Importante, recuerden buscar en spam si no les llegó. A veces tarda un poquito más en llegar, de todas maneras. Lo abrimos. Bueno, acá nos llegó el link de activación. Lo estamos viendo, le damos clic. Bueno, acá nos está diciendo que nuestra cuenta fue correctamente confirmada. Bueno, volvemos a la página principal, vamos al descargas, que está en la parte superior. Y bueno, acá llegamos a la página de descargas, que nos cuenta un poquito cuáles son los requerimientos. Que en general las computadoras actuales no tienen problema en usarlo. La descarga está en formato zip. Obviamente, ya creo que hoy en día todos saben descomprimir. Y de acá abajo nos está diciendo que si no le funciona el juego, porque hay algunas incompatibilidades, por favor nos digan por el foro o nos manden un mail para contactarnos. Todos los problemas tienen solución. Bueno, entramos al link de descarga, que es Mega Upload, metemos el código que nos pide, esperamos el tiempo que tenemos que esperar porque es una descarga gratuita y no premium. Esto creo que también lo sabe todo el mundo. Elegimos nuestro destino para descargarlo. Y una vez que se descargó, lo descomprimimos usando ZZip, WinZip, WinRAR o un símil. Importante es que la carpeta no se llame SSTCGO, tiene que tener otro nombre. Por default dice Sensea TCG, ese está muy bien. Nunca se tiene que llamar SSTCGO porque el juego no funciona. Acá salta el auto update. Deberían darle a siguiente ustedes siempre para ver si hay o no nuevas actualizaciones. Pero como en este caso sé que no hay, yo voy a darle a cancelar. Pero ustedes recuerden siempre dar la siguiente. Esperemos que el juego cargue. En algunos casos hace como un vaivén. Entramos en nuestro nombre, nuestra contraseña, y aparecemos en la sección de
elegir el mazo. Esto se puede hacer una sola vez, así que hay que elegirlo con mucha calma. Tanto el de Marín como el de Jaina son buenos. Yo elegí el de Marín. Y después nos dice que seleccionemos nuestro Saint principal, nuestro caballero principal, que nos va a servir durante todo el juego y va a ir evolucionando. Así que mejor que elegimos el que más nos guste o el que corresponda a nuestro estilo de juego. De todas maneras hay un texto para ver. Yo en este caso voy a elegir a Seiya. Así que voy a ir hasta Seiya, lo elijo. Bueno, acá vemos un montón de opciones que en próximas entregas vamos a ver mejor. Pero voy a mostrarles mazos y una cosa que siempre hacen mal. Cuando ustedes acaban de activar elegir el santo principal, tienen que ir a la barra lateral derecha y buscarlo. Lo podemos ordenar por fuerza. Ahí está Seiya y ven, yo lo arrastro hacia el mazo. Ahí está dentro de nuestro mazo y lo guardamos. Entonces ahora sí el mazo está listo para empezar a jugar. Bueno, si tenemos puntos, después podemos ir al negocio y comprar boosters con más cartas. Los puntos se ganan jugando. Bueno, como no tenemos puntos, entramos a jugar directamente. Acá podemos entrar a las salas que ya creó la gente. O bien, como ven el botón ese que dice crear, podemos crear nosotros. Es importante saber que algunas son salas privadas y otras son salas públicas. Si uno crea, si deja la palabra contraseña sin tocar, se hace una sala abierta que no tiene password. En cambio, si nosotros la cambiamos por alguna otra palabra, esa pasa a ser la contraseña. En este caso, llegamos al fin del tutorial y en las próximas entregas nos vamos a meter más con lo que es el juego en sí y algunas que otras truquitos para manejar las reglas y todo eso que tiene que ver ya con el gameplay. Bueno, esto fue todo por ahora. Saludos.